Estructura de los filamentos intermedios. Estos se pueden dividir en 4: monómero, dímero, tetrámero y protofilamento. Cada monómero tiene un par de dominios globulares terminales separados por una larga región helicoidal alfa. Los pares de monómeros se organizan en orientación paralela con sus extremos alineados para formar dímeros. Según el tipo de filamento intermedio, los dímeros pueden formarse con monómeros idénticos, llamados homodímeros, o no idénticos, heterodímeros. A su vez, los dímeros se organizan en forma intercalada antiparalela para formar tetrámeros, que se consideran la subunidad básica en el ensamble de los filamentos intermedios. Considerando que los dímeros apuntan en direcciones opuestas, los tetrámeros carecen de polaridad, una gran diferencia con los microfilamentos y microtúbulos. Los tetrámeros se unen extremo con extremo para formar un protofilamento de unos 2 a 3 nanómetros de grosor. 8 de estos protofilamentos llegan a formar un simple filamento intermedio de unos 10 nanómetros de diámetro. La diversidad molecular de los filamentos intermedios depende de cada tipo. El tipo 1 y 2 utilizan queratina ácida y queratina básica. Son producidos por diferentes tipos de células epiteliales, como la vejiga, la piel, las uñas, entre otras cosas. El tipo 3 utiliza vitamina, que se encuentra en fibroblastos, células endoteliales y leucocitos. Así como utiliza desmina, que se encuentra en el músculo conectivo de los discos Z en el sarcómero, y crea desmosomas, que son uniones especializadas del músculo cardíaco. El tipo 4 utiliza neurofilamentos de tipo ligero, mediano o alto peso molecular. Están unidos por la proteína plectina, que forman puentes cruzados entre neurofilamentos y microtúbulos. Este cruzamiento añade tensión y espaciamiento entre cada fibra. El tipo 5 utiliza lamininas, que se localizan en el núcleo justo debajo de la envoltura nuclear, formando apoyo filamentoso de las láminas nucleares. Son vitales para la reformación de la envuelta nuclear y la división celular. El tipo 6 utiliza nestina, que se encuentra en las células madre del sistema nervioso. Pueden polimerizar el citoesqueleto. Los filamentos intermedios tienen una gran resistencia a la tensión y su principal función es permitir que la célula tolere las fuerzas mecánicas asociadas al estiramiento. Por lo general forman una red por todo el citoplasma de las células, que rodea el núcleo y se extiende hacia la periferia celular. Estos filamentos suelen estar anclados a la membrana en sitios de unión como los desmosomas, donde la cara externa de la membrana se encuentra unida con la de la célula adyacente, así como se ilustra en la siguiente imagen. También los puedes encontrar dentro del núcleo, en una estructura llamada laminilla nuclear, que se compone de una red de filamentos intermedios que fija la envoltura nuclear y refuerza a todas las células eucariotas. En la siguiente imagen podemos observar cómo la laminilla nuclear recubre la membrana interna. El papel de los filamentos intermedios en las células de la planta es desconocido, ya que la pared celular es la encargada de brindar la resistencia mecánica a esta célula. Los filamentos intermedios son flexibles y resistentes y además absorben la tensión mecánica aplicada por el ambiente extracelular. Y cuando pasa esto, pueden estirarse entre 250 y 350% más de su longitud inicial cuando se someten a esta fuerza. Además, se denominan así porque su diámetro es aproximadamente de 8 a 15 nanómetros y este se encuentra entre los filamentos de actina y los microtúbulos, como se ven en la imagen. Además, en la actualidad hay 70 genes diferentes en humanos que codifican para proteínas de estos filamentos. Los filamentos de queratina son las principales proteínas estructurales de las células que provienen del epitelio. Existen alrededor de 50 tipos diferentes de queratina.
Los haces de estos filamentos están organizados de manera que su composición se asemeja a la de una jaula. Al igual que en esta imagen, donde se puede ver que encierran al núcleo y se extienden a través del citoplasma. De esta manera, fijan la envoltura nuclear en el centro de la célula y en el borde externo de la célula mediante conexiones creadas con placas citoplasmáticas de los desmosomas y hemiesmosomas. Al mismo tiempo, unen estas células con otras y con la membrana basal. Aquí se muestran teñidas de color verde. Gracias a sus diferentes conexiones físicas, es un elemento indispensable en la organización y mantenimiento de la estructura celular, además de absorber la tensión mecánica del ambiente extracelular. Cuando existe una mutación en los genes que codifican los filamentos de queratina, se producen varias enfermedades relacionadas principalmente con las células epiteliales, como en esta imagen donde se observa una alteración de la estructura epitelial. Otros tipos específicos de filamentos intermedios son los neurofilamentos. Los neurofilamentos son haces laxos de filamentos intermedios que se encuentran en las neuronas. Aquí en la imagen se ven representados con unas líneas rojas muy delgadas que llenan el axón y el botón terminal. El eje longitudinal de los neurofilamentos se orienta de forma paralela al axón de las células, como podemos ver en la imagen. Los neurofilamentos están compuestos por 3 proteínas, la NFL, la NFH y la NFM. De esas proteínas, la NFH y la NFM tienen brazos laterales que se proyectan fuera del neurofilamento. Estos brazos laterales se cree que mantienen el espacio apropiado entre los neurofilamentos. En las etapas iniciales de diferenciación, cuando el axón crece hacia la célula blanco, este contiene muy pocos neurofilamentos, pero muchos microtúbulos de soporte. Ya luego, al final del crecimiento, cuando la neurona se extendió completamente, esta se llena con los neurofilamentos que brindan soporte a la célula y el diámetro del axón aumenta de tamaño. En varios trastornos neurodegenerativos como la esclerosis lateral amiotrófica o ALS y la enfermedad de Parkinson, se puede observar agregación de proteínas NF que bloquean el transporte axónico. Esto lleva a la muerte de las neuronas afectadas por los trastornos. Hay ratones con deleciones en el gen que codifica el K14, que es un tipo de polipéptido de queratina tipo 1 que resultan con problemas graves de salud. Estos son muy sensibles a presión mecánica, como el que ocurre en el paso por el canal del parto o durante el amamantamiento. Puede causar formación de vesículas graves en la lengua o piel. Este fenotipo es parecido a una enfermedad rara ampollar en la piel de los humanos, epidermólisis ampollosa simple. Este análisis muestra que tiene una mutación en el gen que codifica el polipéptido homólogo K14 y confirma participación del IF en impartición de fuerza mecánica a las células de capas epiteliales. Así, en los ratones con delección no producen el polipéptido, muestras alteraciones en músculo estriado y cardíaco. Destina función estructural clave que mantiene alineación de miofibrillas de células musculares. Miopatía relacionada con desmina son mutaciones de esa proteína. Estas personas sufren de debilidad muscular, esquelética, arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca congestiva. No todos los polipéptidos IF cumplen funciones tan especiales.